Hola para todos, el Señor les bendiga. Reciban un saludo muy especial. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este tiempo de estudio bíblico y quiero invitarle que oremos y coloquemos en las manos del Señor este tiempo, su vida, la mía y la vida de todos nuestros familiares. Padre amado, damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Es tu bondad y tu misericordia la que nos sostienen, Señor. Y hoy nos aproximamos, Señor, a ti en oración implorándote que tomes nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras dolencias, toda situación, Señor, que al día de hoy puede generar carga, aflicción, dificultad en nuestra vida. Y queremos rogarte, Señor, que en tu misericordia añadas paz y consuelo en nuestro corazón. Nos acercamos a ti porque sabemos que todas las cosas reposan sobre tus benditas manos. Y queremos implorarte, Padre Celestial, que en tu gracia, al tomar nuestras cargas, coloques en lugar de ellas tu abundante paz en el corazón de cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que traigas también arrepentimiento a nuestra vida, para que podamos ser conscientes de todas las cosas que tú demandas, que debemos cambiar, transformar, quitar de nuestra vida, Señor bendito. Y de esta manera que toda nuestra vida te agrade y te exalte. Por favor, ilumínanos por tu Espíritu Santo para poder estudiar juntos tu palabra y poder entender lo que tú quieres enseñarnos a través de ella. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De nuevo, bienvenidos a todos ustedes a este tiempo de estudio bíblico. Ya estamos entrando a la semana sexta de este estudio que hemos titulado Conociendo al que nos conoce y cuyo énfasis temático son los atributos de Dios. ¿Qué tal si avanzamos el día de hoy al atributo que corresponde que estudiemos y es la soberanía de Dios? Ahora, ¿a qué nos referimos nosotros cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios? Quiero poner en contexto lo siguiente. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la supremacía. Y mientras hablábamos acerca de la supremacía de Dios, podríamos concluir fundamentalmente 3 cosas. En primer lugar, Dios gobierna sobre toda la creación. En segundo lugar, Dios gobierna sobre la voluntad del ser humano. Y en tercer lugar, cuando Dios gobierna tanto sobre la creación como sobre el ser humano, Dios de esa manera está ejecutando los planes que ya había diseñado, que había planeado desde antes de la fundación del mundo. Al decir esto, no solamente estoy resumiendo lo que vimos la semana pasada, tampoco estoy solamente contextualizándoles a ustedes, sino que también esto me va a servir de fundamento para afirmar lo siguiente, y es que la supremacía, que fue el atributo que estudiamos la semana pasada, es la manera como se manifiesta la soberanía de Dios, que es el atributo que estudiaremos hoy. ¿Por qué afirmo eso? Porque cuando usted y yo hablamos de supremacía, estamos afirmando que Dios gobierna. Luego, si Dios gobierna, estamos afirmando que Él es rey. Y si es rey, es porque Dios es soberano. Entonces, note usted que la supremacía es la manera como se manifiesta, como se demuestra, como se exhibe la soberanía de Dios. Y estos 2 atributos hemos de afirmar, como con todos los anteriores, que van de la mano sin llegar a contradecirse de ninguna manera. Ahora, la soberanía entonces nos muestra a Dios como Dios exaltado sobre la más grande de sus criaturas. Y no sé cuál es la criatura de la creación que usted puede llegar a considerar como la más grandiosa. Quiero invitarle por un momento que piense en eso, del reino animal, de la humanidad o de la creación misma. No sé cuál de todas estas cosas es la que usted considera más grandiosa, más gloriosa. Ahora quiero decirle esto, eso que usted considera tan grandioso y tan glorioso no es absolutamente nada comparable con la suprema majestad, es decir, con la suprema soberanía de Dios. En segundo lugar, cuando decimos que Dios es soberano, estamos afirmando que Él es absolutamente incorruptible. Y al afirmar esto, estamos de entrada afirmando una cosa que es supremamente esperanzadora para nosotros.
porque tanto usted como yo y la sociedad, el mundo donde vivimos, todos somos corruptos o por lo menos corruptibles, ¿verdad? Ahora, que nosotros lleguemos a contemplar conforme la palabra de Dios lo enseña, que Dios es incorruptible, es sumamente esperanzador, porque entonces nuestro Padre, nuestro dueño, el que nos llamó para transformarnos y que seamos sus hijos, es incorruptible, es la firmeza de lo que Él se ha propuesto hacer, no va a ser torcido, ni cambiado, ni manipulado por nadie. Y en tercer lugar, hemos de decir que si Dios es soberano, Dios también es irresistible, lo cual implica que cuando Dios se propone hacer algo en su vida o en la mía, cuando Dios se propone hacer algo en toda su creación, no hay absolutamente nada ni nadie que lo pueda obstaculizar, que lo pueda impedir o que lo pueda resistir. Dios siempre ejecutará su voluntad por encima de lo que sea. Si nosotros el día de hoy quisiésemos procurar una definición para la soberanía de Dios, podría ser la siguiente. La soberanía de Dios es la expresión de su carácter real y majestuoso, es el recordatorio de que Dios está sentado en su trono dirigiendo, pero también obrando todas las cosas según el solo consejo de su voluntad. El día de hoy quiero proponer que abordemos la soberanía de Dios a partir de las palabras del predicador Charles Spurgeon, cuando estaba enseñando acerca de Mateo 20:15, él expresa en este sermón un fragmento que lo quiero leer para todos ustedes y también para no ir a tergiversar el mensaje que Spurgeon quería comunicar. Dice ese fragmento de la siguiente manera: no hay atributo más confortador para sus hijos que la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Para ellos no debería haber nada por lo cual luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, el trono de Dios y su derecho a sentarse en el mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni una verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero certísima, doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar limosnas y conceder mercedes, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar sobre las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes y nosotros proclamamos a un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que a Él le pertenece, a disponer de sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces se nos maldice y los hombres se hacen los sordos a lo que nosotros decimos, ya que no aman a un Dios que está centrado en su trono. Pero es a ese Dios sentado en su trono a quien nosotros debemos y queremos predicar. Es en Dios, en su trono, en quien tenemos puesta nuestra confianza. Y de nuevo estas son las palabras extractadas de un sermón del pastor, del predicador Charles Spurgeon, mientras anunciaba Mateo capítulo 20, versículo 15. De esta manera, las palabras de Spurgeon nos plantean una doble ruta para aproximarnos a la soberanía de Dios. Por un lado, la soberanía de Dios que ofrece consuelo a los creyentes, pero por otro lado la soberanía de Dios que es completamente repelida, odiada, repudiada por quienes no conocen a Dios. De esa manera queremos aproximarnos hoy a este atributo y para eso quiero invitarle que por favor abra su Biblia conmigo en el capítulo 45 de Isaías. Esto le dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo, se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor: iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes, echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. ¿Por qué te he llamado para esta tarea? ¿Por qué te llamé por tu nombre cuando no me conocías? Es por amor a mi siervo Jacob, Israel mi escogido.
Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Vamos a dejar la lectura por ahora ahí, los primeros 7 versículos, y a partir de estos versículos vamos a comenzar a contemplar cómo la soberanía de Dios añade o proporciona consuelo al corazón de sus hijos, de la iglesia, de los que hemos creído en su santísimo nombre. En primer lugar, hemos de afirmar que la soberanía es el instrumento de Dios, siendo un atributo de su carácter, es también el instrumento a través del cual Dios escoge a las personas con las que Él quiere cumplir su bendito propósito. Dice, esto le dice el Señor a Ciro, su ungido. Y cuando nosotros leemos aquí, bueno, Ciro, seguramente que no nos proporciona, no nos da ninguna sensación extraña, pero para los israelitas que estaban recibiendo este mensaje a través de Isaías, seguro que esto era escandalosísimo, porque Ciro ni siquiera es parte del pueblo de Israel. Ciro es el rey de Persia, es un rey pagano, pero eso de entrada ya es consolador para nosotros, porque al día de hoy, de hecho, desde la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles en adelante hasta nuestros días, la mayoría de cristianos, la mayoría de la iglesia alrededor de todo el mundo no está conformada por israelitas, no está conformada por judíos, sino por gentes de todas otras naciones, gentes de todos otros pueblos, y usted y yo estamos incluidos ahí. Luego, esta introducción de Ciro como el ungido, como el escogido, como el instrumento de Dios, termina siendo como la antesala de todas las personas que sin ser parte del pueblo de Dios estaríamos en los planes del Señor, escogidos para cumplir su soberano plan. Ahora, todo esto que Dios dice en el texto bíblico que quiere hacer con Ciro, por ejemplo, dice, llenará su mano derecha de poder y ante él los reyes quedarán paralizados de miedo, las puertas se abrirán y nunca volverán a cerrarse. Todo esto no ocurre porque Ciro sea el poderoso rey. Todo esto ocurre no porque Ciro sea soberano, sino porque Dios es soberano. Y en virtud de que Dios es soberano, Dios es imparable, Dios es irresistible. Y eso también añade esperanza a nuestro corazón, en virtud de que si Dios se ha propuesto cumplir un plan en su vida o en la mía, en su familia o en la mía, los planes de Dios son imparables, son irresistibles. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Dios ni a usted ni a mí, ni a nadie le va a pedir permiso para ejecutar su voluntad, porque Él es dueño, Él es soberano, Él es inviolable, Él es irresistible y en ese sentido Dios va para adelante ejecutando su voluntad. Eso es esperanzador. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas, y lo haré ¿para qué? Para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Y ojo, si bien Dios toma a un pagano para que llegue a ser su instrumento, Dios no se queda solamente utilizándolo como un instrumento, valga la redundancia, sino que el propósito de Dios es que al que Él escogió para cumplir un propósito, llegue también a conocerlo. Y el texto lo menciona. Y eso es esperanzador. Porque usted y yo no somos simples fichas, no somos simples llaves en la caja de herramientas de Dios, sino que Dios se ha propuesto escogernos, llamarnos, traernos a su familia para que usted y yo lleguemos a conocerlo y al conocerlo lleguemos a tener salvación y vida eterna. Y eso es hermoso, es esperanzador. Y todo esto lo hace Dios porque Él es soberano. Note usted que en ese orden de ideas no es Ciro el que encuentra a Dios, sino Dios el que encuentra a Ciro. Usted y yo tampoco estábamos buscando a Dios, pero Dios nos encontró. ¿Por qué? Porque Él está ejecutando su soberanía sobre nuestra vida. ¿Por qué te he llamado para esa tarea? Pregunta en el verso 4. Lo ha llamado para esa tarea por amor a mi siervo Jacob, es decir, al pueblo de Israel. Y note usted
que Dios da a conocer su soberanía o Dios ejecuta su soberanía para bendecir a su pueblo. El día de hoy Dios ejecuta su soberanía para bendecir a su iglesia, para bendecir su vida y la mía, para bendecir la vida de todos aquellos que son iglesia de Cristo alrededor del mundo, de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Dios está ejecutando su soberano plan para bendecir la vida de cada uno de sus hijos. Ahora, Dios se manifiesta una vez más, se da a conocer al mundo a través de la soberanía. Es decir, todas las cosas que Dios está haciendo soberanamente y que ponen al ser humano en jaque, que ponen al ser humano en crisis, que le recuerdan al ser humano que no tiene el control de las cosas, es la manera como Dios soberanamente decide darse a conocer. Sé que en muchos momentos durante las últimas semanas he estado citando la pandemia y el COVID-19 y no es caprichoso. Es que a través incluso de esta pandemia Dios nos está manifestando su soberanía. Muchas personas al día de hoy que le van a las hipótesis conspiracionistas, que le van a las hipótesis de las tramas secretas y todo esto, seguramente que andan diciendo que el virus fue creado por el ser humano, que las naciones poderosas lo diseminaron en algunos países para eliminar enemigos. El asunto es que esto se cae por su propio peso cuando llegamos a considerar que incluso las naciones más poderosas del mundo son también las más afectadas por la pandemia. ¿Ve? Luego, si esto es un plan, pudiéramos decir que es un plan que les salió como los planes del coyote de la Warner. Y esto, digamos, en la remota posibilidad de que todo esto llegase a ser una componenda, un plan humano, incluso es un plan humano que llegó a verse frustrado por la soberanía de Dios, porque ahora es Dios el que está guiando y soportando todas estas cosas. Realmente, a lo que yo me inclino es a pensar que el soberano Dios, que gobierna sobre lo visible y lo invisible, sobre la creación entera, es el que ha decidido poner en marcha este virus para confinar a toda la humanidad, para proporcionar tiempos de reflexión a la humanidad con el ánimo de darse a conocer incluso a los que afirmaban a pie juntillas que Dios no existe. De esta manera soberana, dice el verso 6, para que el mundo entero, desde el oriente al occidente, sepa que no hay otro Dios, que yo soy el Señor y no hay otro. Y note esto, versículo 7, yo formo la luz y creo las tinieblas. Eso es esperanzador, porque entonces la luz y las tinieblas ni siquiera dependen de usted o de mí, dependen de Dios. Pero también esto, yo envío los buenos tiempos y los malos, yo el Señor soy el que hace estas cosas. Muchas personas al día de hoy afirman que de la mano de Dios vienen todas las cosas buenas. Y sí, es real. Vamos al libro de Santiago, a la carta de Santiago, y así lo afirma el apóstol. Y en muchas otras partes de la Biblia, en Salmos, en Proverbios, en Eclesiastés, vamos a encontrar una y otra vez que las bendiciones vienen de Dios. Pero así como las bendiciones vienen de Dios, también las cosas malas y las cosas adversas vienen de Dios. Y todo eso hace parte de entender que Dios es soberano. Por eso, la soberanía de Dios para los hijos del Señor añade consuelo, porque usted y yo podemos entender que aún esto que es tan catastrófico y que está ocurriendo al día de hoy en la humanidad, está en las manos de Dios. Y que de las manos de Dios no se ha salido. Y es probable que muchos hermanos en la fe, que muchos cristianos, es probable que usted y yo en algún momento nos contaminemos del virus, ¿verdad? Y solo Dios sabe cómo ese virus se va a desencadenar en el cuerpo, en el organismo de cada uno. Pero aún eso reposa en la soberana voluntad de Dios. Cuando usted y yo lo entendemos, eso proporciona paz al corazón del ser humano. Pero al que no conoce a Dios, eso le provoca repudio, eso le provoca choque. Incluso algunas facciones de la iglesia cristiana que al día de hoy solo proclaman
bendiciones y prosperidad y abundancia y cosas similares a estas, pero se olvidan que Dios es soberano y que de la mano de Dios viene lo bueno y lo malo, de la mano de Dios viene la luz y las tinieblas, entonces van a entrar en una profunda crisis de fe porque no van a entender de dónde es que ha venido todo este mal. Y no van a poder reconciliar en su cabeza que de la mano de Dios viene lo bueno y también lo malo. No van a poder reconciliar en su mente y en su corazón que de la mano de Dios viene la luz, pero también las tinieblas. Ahora, note que estos primeros 7 versos nos invitan a pensar en todo lo consolador que es el atributo de la soberanía de Dios para nosotros. Pero a partir del verso 8 en adelante vamos a encontrar sí algunos rasgos de consuelo, pero mayormente el texto va a describir cómo reaccionan las personas que no conocen a Dios frente a la soberanía de nuestro Señor. Ábranse los cielos y derramen su justicia, que la tierra se abra de par en par y broten juntas la salvación y la justicia. Yo, el Señor, las he creado. ¿Qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole: detente, no lo estás haciendo bien. La olla exclama: ¿qué torpe eres? Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su madre: ¿por qué nací? O le dijera a su madre: ¿por qué me hiciste así? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creó la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas están a mis órdenes. Levantaré a Ciro para que cumpla mi propósito justo y guiaré sus acciones. Él restaurará mi ciudad y pondrá en libertad a mi pueblo cautivo sin buscar recompensa. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Hagamos una pausa ahí para señalar varias cosas. A partir del versículo 8, el Señor afirma que soberanamente va a hacer brotar de la tierra justicia y salvación. ¿Y cómo puede ser esto posible? Puede ser posible porque Dios es el dador de la justicia y la salvación. Y puede ser posible porque así como Dios hace que la tierra se abra, también Dios puede hacer que los cielos se abran, que toda la eternidad se abra de par en par, las ventanas de la eternidad se abran para que tiempos de justicia y tiempos de salvación vengan sobre nosotros. El tema es que esos tiempos de justicia y de salvación no han de ser bien recibidos por todo el mundo. Por ejemplo, dice: ¿qué aflicción les espera para los que discuten con su Creador? Es decir, para los que no toleran que Dios es soberano. ¿Y a qué se parecen estas personas? A una olla de barro que mientras su artesano la está formando, es como si la olla le estuviera diciendo: espera un momentico que me está haciendo mal, me está dejando muy grande la oreja, o me está dejando muy ancha la cintura, o me está dejando muy grande la boca, ¿verdad? No ocurre, el barro simplemente se deja moldear, pero una persona que no soporta la soberanía de Dios se comporta como el barro diciéndole al artesano: espere un momentico y yo le voy a indicar cómo es que yo quiero que me haga, ¿verdad? Y de eso está llena la tierra, de hombres y mujeres que no toleran que Dios es soberano. Y voy a decir esto: incluso dentro de la iglesia cristiana hay personas que no toleran que Dios es soberano y pretenden que Dios es el muñequito al que pueden iluminar o dejar en penumbras dependiendo si hace o no hace lo que ellos quieren que haga, ¿verdad? El texto avanza y dice que también estas personas se parecen a un niño recién parido, recién nacido, que le dice a su papá: ¿por qué nací? O que le dice a su mamá: ¿por qué me hiciste así? Y al día de hoy tenemos múltiples casos de seres humanos que se paran delante de Dios para pretender ellos reclamarle a Dios por qué los hizo de tal o cual manera, por qué Dios permite esto, por qué Dios permite aquello. Y eso tiene un saborcito por allá, como a esta canción de Perales, dímelo Dios, quiero saber, ¿no? Decía en el estribillo: dímelo Dios, quiero saber, ¿por qué te niegas a escuchar?
Y son las palabras de personas que seguramente no terminan de entender que Dios es soberano y que hace como a Él le place, que Dios escoge para sí mismo a los que Él quiere y que no tiene que pedirle permiso a nadie. ¿Por qué pones en tela de juicio lo que hago para salvar a los que son míos? Yo soy el que creó la tierra y a la gente para que viva en ella. Con mis manos extendí los cielos y todas las estrellas están a mis órdenes. Y por esa razón, porque yo soy el que gobierna todo, levantaré a Ciro para que él sea el que liberte a mi pueblo, porque él es mi escogido, porque yo lo he ungido y porque él hará todo lo que yo le ordene. Y note usted, mientras el pueblo de Israel está furibundo, porque no le cabe en la cabeza que Dios es soberano, un rey pagano se deja usar por Dios dócilmente y va a llegar a conocer a Dios, mientras el pueblo de Israel en ese momento va a ser quitado por la dureza de su corazón. Versículo 14 y sigue avanzando el texto. Esto dice el Señor: gobernarás a los egipcios, a los etíopes y a los sabeos, ellos acudirán a ti con toda su mercancía y toda ella te pertenecerá. Te seguirán como prisioneros encadenados y caerán de rodillas ante ti y dirán: Dios está contigo y Él es el único y no hay otro. Esto lo está diciendo Dios acerca de Ciro. Dios lo utilizará y lo bendecirá. ¿Por qué? Porque es soberano. Pero a la par que Dios lo bendice a él, Dios va a atraer hacia Ciro a muchas personas y va a utilizar a Ciro como una luminaria para resplandecer su luz sobre las naciones que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera Dios está utilizando a la iglesia el día de hoy? Como una luminaria. Hemos dicho que la iglesia está mayormente conformada por gentes que no somos judíos, que no somos israelitas, y Dios nos está utilizando al día de hoy para dar a conocer su nombre. ¿A quiénes? Al resto de naciones que no conocen al Señor, al resto de naciones que no son Israel, al resto de naciones que no son judíos y que aún así Dios los ha escogido para que lleguen a ser su pueblo. Verdaderamente, dice el verso 15, oh Dios de Israel, Salvador nuestro, tú obras de manera misteriosa. Este misteriosa es un eufemismo para decir soberano. Los artesanos que hacen ídolos serán humillados, todos serán avergonzados, pero el Señor salvará al pueblo de Israel con salvación eterna. Por los siglos de los siglos nunca más será humillado ni avergonzado, pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo al mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Yo proclamo firmes promesas en público, no susurro cosas oscuras en algún lugar escondido. ¿Le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme? Yo, el Señor, solo digo la verdad y yo solo declaro lo que es correcto. Hasta este punto vamos a encontrar que la soberanía de Dios deja al desnudo la estupidez de la idolatría. Cada vez que el ser humano deja de adorar a Dios, cada vez que el ser humano se construye para sí mismo ídolos, ídolos que puede ser el propio ser humano, ídolos que pueden ser cosas intangibles o tangibles, lo único que queda en evidencia es la torpeza y la estupidez del ser humano, porque abandonamos al único que puede dar vida para ponernos a adorar algo a lo que nosotros le atribuimos vida. ¿Me hago entender? Y todo esto el Señor lo exhibe a la luz de la soberanía. Dice: yo soy el que crea, yo soy el que sustenta la humanidad, yo soy el que sustenta el universo, pero aún así ustedes decidieron crearse ídolos. Y dice el texto: los que hacen ídolos serán humillados y serán avergonzados. Esto es, los que no conocen a Dios. Esto es, los que se niegan a aceptar la soberanía de Dios. Y esto al día de hoy toma formas de argumentos científicos, toma formas de intelectualidad, ¿verdad? Cuando muchos, en nombre de estas dos banderas, de la ciencia o de la intelectualidad, quieren resistirse a la idea de un Dios soberano, su intelectualidad o su cientificismo solamente les va a conducir
a un sendero de humillación, porque al final de cuentas ninguna intelectualidad o ninguna cientificidad del ser humano va a poder dar justicia y salvación. Solo el soberano Dios produce salvación y justicia para el ser humano. Ahora, Dios nos invita entonces a venir a Él y lo hace, búsquenme, en virtud de que Dios puede ser encontrado. El asunto es que quien no ha sido alcanzado por Dios no va a poder venir a los pies de Dios mismo. Reúnanse y vengan, versículo 20. Fugitivos de las naciones vecinas, qué necios son los que llevan consigo sus ídolos de madera y dirigen sus oraciones a dioses que no pueden salvarlos. Consulten entre ustedes y defiendan su causa, reúnanse y resuelvan qué decir. ¿Quién dio a conocer estas cosas desde hace mucho? ¿Cuál de los ídolos alguna vez le dijo lo que iba a suceder? ¿Acaso no fui yo el Señor? Pues no hay otro Dios aparte de mí, y Dios justo y salvador soy yo, fuera de mí no hay otro. Que todo el mundo me busque para salvación, porque yo soy el Señor y no hay otro. He jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad, y no fallaré a mi palabra. Toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua declarará su lealtad. La gente declarará, el Señor es la fuente de mi justicia y de mi fortaleza. Pero todos los que estaban enojados con él se le acercarán y quedarán avergonzados. En el Señor todas las generaciones de Israel serán justificadas y en él se enorgullecerán. Qué tremendo cuando el texto sigue abriendo para nosotros lo que es la arrogancia del corazón humano que se resiste a la idea de un Dios soberano. Qué tremendo es cuando el texto nos abre, nos exhibe la torpeza del ser humano a crearse ídolos, pretendiendo que esos ídolos son los que los van a salvar. Y aún estando a la deriva en alta mar, nos aferramos a esos ídolos como un náufrago se aferra a una tabla, ¿verdad? Pretendiendo que eso es lo que nos va a dar salvación. Y note usted que todas estas personas que se resistieron a creer en el soberano Dios, en algún momento Dios los va a poner en crisis, en jaque, los va a hacer entrar en contradicción y eso en ellos produce repulsión. Si bien la soberanía de Dios en el corazón de la iglesia produce consuelo, por ejemplo, usted y yo pasamos diariamente por diversas pruebas, por diversas situaciones que nos producen angustia, pero el solo hecho de saber que Dios tiene el control de todas las cosas nos invita a descansar. Una persona que no tiene a Dios en su corazón, ¿de qué se agarra? ¿De qué se sostiene? Y la idea de un Dios soberano no le sirve, porque quieren un Dios que los bendiga, quieren un Dios que los prospere, quieren un Dios que haga la voluntad de ellos, pero se resisten a un Dios que soberanamente hace su voluntad, porque solamente a esas personas les gusta oír el sí de Dios, pero no quieren escuchar el no de Dios. Y aún el no de Dios expresa misericordia para los que somos sus hijos. ¿Cuántas veces con el no Dios nos ha guardado? ¿Cuántas veces con el no Dios ha preservado nuestra vida? ¿Cuántas veces con el no Dios nos ha mantenido en el camino de rectitud que Él ha trazado desde la eternidad? Pero note usted que mientras para nosotros, como pueblo de Dios, esto añade consuelo, para quienes no son pueblo de Dios, eso genera rechazo, eso genera repudio, y la gente generalmente no quiere oír de un Dios soberano. Por eso a muchos les es más fácil creer en las conspiraciones que en un Dios soberano, porque una conspiración todavía sigue siendo medianamente controlable. En cambio, un Dios soberano, ¿quién lo controla? Una conspiración sigue poniendo al hombre al control de las cosas, pero un Dios soberano no se deja gobernar por nadie. Recuerde que la soberanía nos habla de un Dios que es incorruptible. ¿Qué tal si esta jornada de estudio bíblico la vamos terminando de la siguiente manera? Yo sé que muchos de ustedes gustan del café. ¿Por qué no se sirve su cafecito y se va sentando allí con su familia? ¿Y qué tal si entre todos pueden compartir, pueden hablar, pueden dialogar acerca de lo que ha sido este estudio de la palabra del Señor? Me gustaría plantearle que compartan acerca de lo siguiente: una situación de su vida
en la que cada uno de ustedes haya podido ver la soberanía de Dios obrando de manera clara, de manera plena, de manera absoluta. ¿Y qué tal si todos allí, los que están reunidos en familia, pueden terminar este tiempo orando? Por otro lado, si usted está solito en su casa, prepárese su cafecito, póngase cómodo y dispóngase para terminar este tiempo de la siguiente manera. Piense en una situación de la vida en la cual Dios haya exhibido la soberanía de una manera contundente y rotunda. Que usted diga, esto es la soberanía de Dios en mi vida. Escríbala en el cuaderno que usted tiene dispuesto para este estudio bíblico y por qué no termina orando y dando gracias al Señor. ¿Qué tal si oramos? Y de esta manera yo les dejo para que cada uno de ustedes tenga el chance de compartir allí con los suyos y puedan ustedes terminar orando en casa. Bien sea que usted se encuentre en familia o que esté solito en su casa, oremos al Señor. Papá, alabamos tu nombre por este tiempo de estudio. Alabamos tu nombre por tu soberanía imparable, por tu soberanía que escoge como quiere, por tu soberanía que tiene el propósito de manifestar tu nombre para producir justicia y para producir salvación. Queremos rogarte, Señor, que añadas consuelo al corazón de tu iglesia en medio de todas las afugias que perfectamente pudiera estar pasando. Pero también rogamos por todos aquellos que no te conocen y el día de hoy tienen el corazón lleno de rabia, lleno de enojo, lleno de rechazo y de repudio por ti, porque no toleran la idea de que tú eres soberano. Señor, por favor, vence en sus corazones y si es tu voluntad, rogamos, llámales a salvación, llámales a que te conozcan y que caigan de rodillas como también nosotros hemos caído de rodillas, no solo una vez, sino todos los días de nuestra vida, reconociendo que todas las cosas provienen de ti. Señor, los buenos tiempos y los malos vienen de ti y en tus manos nos abandonamos, sabiendo que fiel es el que nos llamó, fiel es el que prometió y fiel es el que cumplirá sus promesas. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Mis amados, les dejo para que entonces compartan su cafecito y sigan ustedes compartiendo allí y terminen teniendo esos tiempos de oración en familia o en solitario. Que Dios les bendiga.